a todos mis amados hermanos. Quiero felicitar a todos los padres de nuestra congregación, desearles un bendecido día, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por su fidelidad, porque Él obviamente es quien nos da la vida, quien nos sostiene, quien nos provee y quien nos da el privilegio de ser padres, ¿cierto? Es un gozo, una alegría estar nuevamente congregados en su nombre en este lugar. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a ver los versos 14 al 16. Continuamos con nuestra serie basada en el Evangelio de Mateo, titulada El Evangelio del Reino. Y estamos viendo específicamente el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte, que fue un sermón que predicó nuestro bendito Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amado Dios, damos gloria a tu santo y bendito nombre. Y Padre, en esta mañana queremos, Señor, rogar auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el que nos guíe, que Él sea el Maestro que nos guíe a toda verdad, que Él nos ilumine y nos permita entender el mensaje de tu palabra. Señor, para esta labor de predicar tu palabra nadie es suficiente. Por eso pedimos que sea tú el Maestro, Señor, y también seas tú el que prepare la mente y el corazón de todos nosotros para poder recibir tu palabra con la actitud adecuada, Señor. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Jesús, el Señor Jesús, en estos versos está enfatizando la influencia que debemos ejercer los cristianos en el mundo. O sea, ese es el trasfondo de esta enseñanza. Jesús enfatiza la influencia que usted y yo, como cristianos, debemos ejercer en el mundo. Y su implicación es que los cristianos que tenemos un carácter conforme a las bienaventuranzas, que fue lo que vinimos viendo en las semanas anteriores, ¿verdad? Aquellos que son obviamente las personas que reconocen que están en bancarrota espiritual, que lloran por su pecado, que son mansos ante un Dios santo, que son pacificadores. Esta persona que tiene un carácter descrito en estas bienaventuranzas funcionarán como la luz en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos están investidos del poder del Espíritu Santo, están investidos del poder de Dios, y es basado en eso que podremos ejercer una influencia que ayudará a combatir la oscuridad ética, moral y espiritual que hay en este mundo caído. Jesús compara aquí, en estos versos, la influencia de sus discípulos debemos ejercer en el mundo con la influencia que ejerce la luz sobre la oscuridad. ¿Ok? Y hoy vamos a aprender tres realidades referente a lo que significa ser la luz del mundo. Tres realidades referente a lo que significa ser la luz del mundo. ¿Cuáles son estas realidades? Bueno, en estos versos examinaremos la enseñanza de Jesús en el verso 14, la primera parte, los ejemplos de Jesús en los versos 14 y 15, y finalmente la exhortación de Jesús en el verso 16. Vamos a empezar con la enseñanza de Jesús en el verso 14, la primera parte. Fíjense lo que dice el Señor. Ustedes son la luz del mundo. O sea,
Jesús aquí introduce su enseñanza utilizando una metáfora, ¿ok? Y con esta metáfora, Jesús afirma que el mundo en el cual usted y yo vivimos está en oscuridad y necesita luz. Esa es la implicación detrás de esto, ¿verdad? El mundo en el cual usted y yo vivimos está en oscuridad referente a las cosas espirituales. Está en total oscuridad en cuanto a las cosas espirituales. Esa es la visión bíblica del mundo. En la Biblia, la luz y la oscuridad son símbolos importantes que representan los aspectos de la vida espiritual y moral de la sociedad. En el sentido intelectual, por ejemplo, la luz se refiere a la verdad bíblica. Por eso el salmista dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras que las tinieblas se refiere al error y la falsedad en que vive el mundo. En el sentido moral, la luz se refiere a la santidad y la pureza. Las tinieblas se refieren al pecado y a la maldad. Y obviamente debemos de partir del origen de la luz, la fuente de luz. ¿De dónde viene la luz? ¿Sabe? El apóstol Juan escribió lo siguiente, Primera de Juan 1:5, dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. O sea, note, el apóstol Juan lo primero que dice, que esta verdad fue revelada por Dios mismo. Viene de Dios mismo. Nos dice que Dios es luz. ¿Ok? Y esto significa que la naturaleza esencial de Dios es perfecta, es santa y está libre de cualquier oscuridad o de cualquier pecado. Bien. El reino de Dios es un reino donde imperan la luz, la santidad, la justicia, la bondad, la misericordia, la verdad. Dios es luz. ¿Ok? Ahora, en la Escritura se contrasta el reino de Dios, el reino de luz, con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, que es donde Satanás y sus demonios ejercen su influencia diabólica sobre la humanidad caída. Y hay muchos pasajes de la Escritura donde se hace referencia al reino de las tinieblas, por ejemplo en Efesios 5:8, en Efesios 6:12, en Colosenses 1:13, 14, Primera de Pedro 2:9. Y la Biblia nos enseña, amado hermano, que toda persona que nace en este mundo es concebida en pecado, ¿verdad? Recuerden lo que dijo David en el Salmo 51, verso 5, que en pecado había sido concebido. Por tanto, y esto es importante, yo quiero que usted entienda, toda persona que nace en este mundo no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Y ese es el concepto equivocado que tiene el mundo. Todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Por el contrario, la Biblia nos enseña que todos nacimos siendo hijos de desobediencia, dice la Escritura en Efesios 2:2. ¿Qué significa eso? Toda persona que nace en este mundo es pecador y por tanto vive en desobediencia, en rebelión contra Dios. Esa es la realidad de todo ser humano que nace en este mundo. Aún aquellos que nacen en un hogar cristiano son hijos de desobediencia. Desobedecíamos a Dios, éramos rebeldes a Dios. Ahora, no solamente éramos hijos de desobediencia, sino que también éramos hijos de ira. Dice Efesios 2:3. Hijos de ira significa que toda persona
por estar en pecado, está bajo la ira de Dios. Toda persona que nace en este mundo, nace en pecado, es un pecador y por tanto está bajo la ira de Dios. Como dice el Salmo 7:11, dice que Dios es juez justo y que Él está airado con el impío todos los días. Todos los días. Toda persona que nace en este mundo es esclavo del pecado, según Juan 8:34, porque Jesús dice que el que comete pecado es esclavo de aquel que lo domina. Y por tanto, toda persona que nace en este mundo es esclavo del pecado. No puede dejar de pecar. Todos nosotros nacimos bajo el reino de las tinieblas. Eso es una realidad espiritual. Toda persona que está sin Cristo está en esa condición. ¿Ok? Esa es la condición de la humanidad caída. Bien. Y cuando hablamos de que pertenecen al reino de las tinieblas, nos referimos que están bajo la influencia, bajo el dominio de Satanás. Bajo el dominio de Satanás y de sus huestes, ¿verdad? Están bajo su influencia. Y esa es la condición de todo ser humano al nacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar usted y yo a ser la luz del mundo? ¿Cómo es que usted y yo somos luz del mundo si todos estábamos en tinieblas? Bien. Bueno, la respuesta a esta interrogante la dio Jesús cuando dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Fíjense, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, con la expresión yo soy, Jesús se identifica a sí mismo como la presencia misma de Dios. ¿Ok? O sea, Jesús es Dios el Hijo. Dios el Hijo, el Mesías. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ya vimos que Dios es luz. Por tanto, en Jesús la luz estaba en el mundo. Bien. Ahora, es solo a través de la predicación del Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios mediante el Evangelio nos envió un mensaje de reconciliación. Dios envió a Cristo al mundo para reconciliar al mundo consigo mismo. El Evangelio es la buena noticia de que Dios en Jesucristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y que aquellos que reciben a Jesús por la fe, aquellos que reciben a la luz por la fe, son recibidos como hijos de Dios. Y en ese mismo instante que una persona recibe a Cristo por la fe, en ese mismo instante, hombres y mujeres que reciben a Cristo son liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, dice Colosenses 1:13. O sea, en el momento que una persona recibe a Cristo, porque Cristo es el centro del mensaje del Evangelio, nosotros predicamos a Cristo crucificado, predicamos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. La luz del mundo es Cristo. Él vino al mundo ofreciendo la luz para traernos salvación y vida eterna. Y en el momento en que una persona recibe a Cristo por la fe, ¿verdad? En ese momento tenemos un nuevo rey, que es el Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo el reino de Satanás, sino que ahora estamos en el reino de Dios, en el reino de Cristo. En ese momento recibimos una nueva identidad. Una nueva identidad. En ese momento, en el momento que una persona recibe a Cristo, dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no es hasta que una persona recibe a Cristo por la fe que se convierte en un hijo de Dios. ¿Entiende ese punto? Es importante que usted entienda eso. En Cristo tenemos un nuevo rey, tenemos una nueva identidad,
tenemos una nueva ciudadanía, ¿verdad? Como dice Filipenses 3:20, somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos. En el momento que una persona pone su fe en Jesucristo, tenemos una relación actual y eterna con Dios por medio de Cristo. Bien, Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo también se puede traducir nacer de lo alto. Y en ese momento Dios nos dio, en la regeneración, Dios nos dio una nueva naturaleza, algo que antes no teníamos, porque toda persona que nace en este mundo está muerto espiritualmente, está bajo el reino de Satanás. Y en ese momento, en el momento que Dios nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, note, en Cristo, porque Cristo es la luz de la vida, porque Cristo es el Señor, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura. Podría traducirse también, es una nueva creación. ¿Ok? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, en el momento que una persona recibe a Cristo por la fe, todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir, son perdonados. Y en ese momento Dios nos da una nueva naturaleza que antes no teníamos. Antes estábamos muertos espiritualmente, como dice Efesios capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Todos estábamos muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. En el momento que una persona recibe a Cristo por la fe, Dios le da vida espiritual. ¿Ok? Y hablando de esa transformación radical que Dios obra en nosotros, hablando referente a esto, que Dios obra en la vida de los cristianos, el apóstol Pablo dice en Efesios 5:8, porque antes ustedes, note lo que dice a continuación, eran tinieblas. ¿Se da cuenta? Fíjense, no dice que estábamos en tinieblas. O sea, no significa que nosotros estábamos en tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas. Estábamos muertos espiritualmente, pertenecíamos al reino de Satanás, no había vida espiritual en nosotros. ¿Entiende eso? Antes ustedes eran tinieblas. ¿Antes de qué? Antes de estar en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, que hemos recibido a Cristo por la fe, dice, pero ahora son luz. O sea, ¿qué somos ahora? Luz en el Señor. Note la razón por la cual somos luz. Porque estamos en el Señor. Porque la luz es de Él. ¿Entiende eso? Son luz en el Señor. Y note la exhortación que hace después el apóstol. Anden como hijos de luz. O sea, ¿cómo debe andar un creyente? ¿Cómo debe andar un cristiano? Como un hijo de luz. O sea, ya no debe andar como andaba antes cuando estaba en oscuridad. No debe andar como anda el mundo, sino que ahora debe andar como un hijo de luz. O sea, y esto es súper importante, amado hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña aquí que antes de tener una relación personal con Jesucristo, usted y yo y toda persona que nace en este mundo éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Esa es la condición espiritual en que está toda persona que nace en este mundo. Es tiniebla. ¿Ok? Estábamos desprovistos de vida espiritual y de virtud en los asuntos espirituales y morales. Y es por esa razón que los pecadores aman más las tinieblas y odian y aborrecen la luz. Con su venida, Jesús expuso la oscuridad del mundo. Si usted lee conmigo en Juan 3, 19 al 21, Juan 3, 19 al 21 dice la Escritura, y este es
el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Recuerda, la luz es Dios. Dios es luz, ¿verdad? Él es la fuente de luz. Bien. Y Dios se hizo hombre en Cristo. Este es el juicio, que la luz, Jesucristo, vino al mundo. Y note lo que dice a continuación. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Se da cuenta? O sea, fíjense, Jesús con su venida al mundo, la luz vino al mundo, ¿verdad? Y expuso la naturaleza de la oscuridad. La expuso de una manera nunca antes vista. Note que Juan dice aquí que su venida es un juicio a la humanidad. Es un juicio a la humanidad. ¿Por qué? Dice el verso 20, porque todo el que hace lo malo, note a continuación, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Verso 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Note lo que está diciendo. O sea, las personas que están en pecado odian la luz. ¿Ok? Los pecadores prefieren la oscuridad a la luz de Dios. Eso es lo que está enseñando la Escritura aquí. Los pecadores prefieren la oscuridad a la luz de Dios. Es decir, prefieren su propia manera pecaminosa de actuar en lugar de las normas perfectas y santas de Dios. Prefieren seguir viviendo el estilo pecaminoso, seguir actuando de la manera pecaminosa que lo hacen en lugar de someterse a la santidad y la justicia de Dios. Y sabe, lo peor de todo es que ellos no quieren admitirlo. No quieren admitirlo. Usted ha visto alguna vez, sabe, las personas, por ejemplo, que sufren alcoholismo, cuando uno le dice, usted es un alcohólico, lo primero que dice, no, yo bebo de vez en cuando, pero yo no soy alcohólico. O sea, tienen algo que los está controlando, que los domina y no son capaces ni siquiera de reconocerlo, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero que usted entienda conmigo hasta aquí, amado hermano, es que en este universo existe un conflicto espiritual. ¿Por qué? Porque hasta el fin de los tiempos habrá dos simientes en el mundo, ¿verdad? Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Toda persona que nace en este mundo es un hijo de las tinieblas. Y los hijos de luz son solamente aquellos que tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, algo que es importante que entendamos, que la oscuridad, aunque no comprende ni ama la luz, se ve obligado a ceder ante ella. Cuando usted prende una luz en un lugar donde hay oscuridad, la luz es victoriosa. Bien, es victoriosa. Ahora, la luz y la oscuridad no pueden coexistir como juntas, ¿ok? No pueden hacer un pacto entre ellas. La luz siempre vence y controla la oscuridad. Y el punto aquí, amado hermano, es que el mundo en el cual usted y yo vivimos es un mundo que está en oscuridad, es un mundo que se debate en las tinieblas. Y es por eso que usted ve alrededor y usted ve las cosas aberrantes que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo personas que cambian, que no conocen, no logran entender ni qué sexo son, no entienden que la Biblia enseña que hay dos sexos, hombre y mujer, no hay más ninguno. Todo lo demás es una ilusión, es un engaño satánico. El hecho de que un hombre piense que puede ser mujer es algo satánico. ¿Ok? Y ver cómo están tratando de seducir a los niños en esa filosofía diabólica, en esas ideologías diabólicas y todas esas cosas que vemos en el mundo. Esto es una guerra espiritual. Y yo quiero que usted entienda, todo lo que uno ve y oye ejerce influencia sobre uno.
Y es por eso que como cristianos debemos seguir el ejemplo de Pablo cuando dijo, la exhortación de Pablo cuando dijo, escudriñenlo todo, retengan lo bueno. Debemos tener sumo cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque aunque usted no lo crea, todo lo que usted escucha y usted lee y usted ve, de alguna manera ejerce una influencia sobre usted. Los medios de comunicación masiva son un arma tremenda para manipular a las personas. Yo quiero que usted entienda eso, ¿ok? Y todo lo que usted recibe del mundo está tratando de influenciarlo a usted para llevarlo a usted a pensar como el mundo, para seducirlo, para que usted acepte como normal lo que es anormal, para que usted acepte el pecado como algo intrascendente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para confrontar las tinieblas en el mundo? Escuche bien lo que voy a decir. ¿Cuál es el plan de Dios para confrontar las tinieblas que hay en el mundo? Su plan son ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Su plan somos nosotros. Somos usted y yo. Es su iglesia. Y lo que Jesús está diciendo aquí, amado hermano, es que las tinieblas no se van a iluminar a menos que el pueblo de Dios ejerzamos la influencia que Dios demanda de nosotros y seamos luz en un mundo que está en oscuridad. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que usted y yo seamos luz en este mundo lleno de oscuridad. Y es la iglesia en su totalidad la que está llamada a ser luz del mundo. ¿Ok? Ahora, para que usted entienda esta enseñanza de Jesús, voy a utilizar una analogía que dio el pastor Donald Bernhaus. Él solía decir que cuando Cristo estaba en el mundo, era como el sol, que está presente de día y desaparece de noche. El sol da luz, pero cuando se pone, entonces sale la luna. La luna es como la iglesia. La luna también brilla, pero solo brilla porque refleja la luz del sol. ¿Ok? Por tanto, nosotros no tenemos luz intrínseca, natural en nosotros mismos. Nosotros vamos a brillar porque la luz de Cristo ha brillado en nosotros. Ese es el punto. O sea, los discípulos de Jesús brillamos solo porque Jesús nos ha alumbrado a nosotros. Usted puede ver eso en Juan 1:9, dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y obviamente se refiere a Cristo, al Señor, ¿verdad? Después de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo su morada en nosotros. El Espíritu de Jesús hizo su morada en nosotros. Él es la gran luz original. Y nosotros somos las pequeñas luces que reflejamos su gloriosa luz. ¿Ok? Reflejamos la luz de Dios. Cristo es el sol que tiene luz en sí mismo, luz intrínseca. Nosotros somos como la luna, brillamos solo porque Él está en nosotros. ¿Ok? Fíjense también el énfasis que da Jesús en este verso, ¿verdad? Cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Note que Él no dice, ustedes imparten, sino que dice, ustedes son. O sea, hace hincapié en el ser, no en el hacer. Un creyente, una persona que está en una relación personal con Cristo, la luz de Dios ha resplandecido en su interior y por tanto hay luz en él. ¿Por qué? Porque somos un reflejo de Cristo. Ese es el punto. Cuando Jesús nos ordena a usted y a mí que seamos la luz del mundo, lo que nos está diciendo nada más es que nosotros seamos como Él. Seamos como Él.
Él mismo, el hecho de pertenecer a Él, de tener una relación personal con Él, es lo que nos hace ser luz del mundo. O sea, sin Cristo no tendríamos ninguna luz, estaríamos en tinieblas. Ese es el punto al final. ¿Ok? Ahora, si somos luz en el mundo, es porque estamos en Cristo. Y Cristo nos manda a que esa luz que Él nos ha dado, la hagamos brillar delante de todos. Bien, así que hemos examinado la enseñanza y ahora vamos a analizar los ejemplos que Jesús da. ¿Ok? Los ejemplos de Jesús, la segunda parte del verso 14 y del verso 15. Fíjense, aquí Jesús, para ilustrar su enseñanza, utiliza dos ejemplos para clarificar lo que Él quiere decir, ¿ok? Para hacerlo más sencillo. Su primer ejemplo es una ciudad, en el verso 14, la segunda parte, y el segundo ejemplo es una lámpara en el verso 15. Fíjense que Él dice, vamos a ver el ejemplo de la ciudad en el verso 14, dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. O sea, no hay manera de ocultar una ciudad que esté ubicada en la cima de una colina. Es visible por donde quiera, desde todos lados, ¿verdad? Y lo que Jesús está enfatizando aquí, amado hermano, es que los creyentes debemos ser así. Debemos ser visibles. No debe existir tal cosa como un cristiano invisible. ¿Sabe? Hay muchas personas que quieren pasar desapercibidas, no quieren que nadie sepa que son cristianos. Quieren ser cristianos de la secreta, ¿verdad? Pero como dijo el doctor David Martin Lloyd Jones, si descubrimos en nosotros mismos la tendencia a ocultar la luz, escuche bien lo que dice el doctor David Martin Lloyd Jones, si descubrimos en nosotros mismos la tendencia a ocultar la luz, debemos empezar a examinarnos y asegurarnos de que realmente es luz. ¿Sabe? Y ese es un consejo excelente. Es un consejo excelente. ¿Tiendo yo a ocultar que soy cristiano delante de otros? ¿Tiendo yo a ocultar que yo soy luz? ¿Me da pena que las demás personas sepan que yo soy cristiano? ¿Sabe? Si es así, debemos preguntarnos si realmente somos cristianos, si realmente somos luz. Porque un cristiano no debe sentir vergüenza de Cristo. Al contrario, debe proclamar con orgullo, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y no hay nadie en este mundo que sea más importante para mí que Él. ¿Ok? Y vamos a ver el segundo ejemplo, el ejemplo de la lámpara en el verso 15. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija o un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, note, Jesús usa como su segundo ejemplo una lámpara. Y obviamente, recuerde, la invención de las lámparas, de la energía eléctrica no es tan antigua, ¿verdad? Estas lámparas, las lámparas a las que se refiere Jesús, eran unos pequeños cuencos llenos de aceite, unos pequeños cuencos llenos de aceite que se colocaban en lo alto de un pedestal de cerámica, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, cada hogar tenía una lámpara encendida durante toda la noche. Recuerde, nosotros ahora simplemente apagamos las luces. ¿Por qué? Porque me levanto y voy y aprieto un switch y ya se prendió la luz. En aquel tiempo no. En aquel tiempo era difícil prender una lámpara. ¿Ok? Entonces, era una práctica común que en los hogares se prendía una lámpara durante toda la noche. ¿Ok? Las personas encendían la lámpara para que su luz les permitiera ver lo que hacían o a dónde se dirigían. Y lo que Jesús está haciendo aquí es usando esto como una analogía. Y dice con esto que el cristiano es descrito como si fuera una lámpara. ¿Okay? Como si fuéramos lámparas. Debemos emitir luz. Bien. Lo hacemos solamente porque primero hemos sido encendidos por Jesucristo. Bien. Implica que la gracia de Dios, o sea,
la luz del cielo debe venir a cada uno de nosotros de manera individual, ¿ok? Por voluntad divina, y debemos nosotros recibirla personalmente. En otras palabras, lo que está diciendo es que para poder ser luz en el mundo, usted y yo tenemos que estar conectados, unidos a Cristo, porque Cristo es el que da luz, es el origen de la luz. Y sin Cristo nosotros no podríamos tener luz, ¿verdad? La luz no es inherente a ninguno de nosotros. Como dije, todos nosotros nacimos en la oscuridad, ¿ok? Y es cuando venimos a Cristo, es cuando Dios nos hace nacer, y cuando venimos por la fe a Cristo, que entonces Dios nos hace luz, ¿ok? Todo ser humano es concebido como pecador, y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, que los pecadores tienen entenebrecido su entendimiento. O sea, el entendimiento de los pecadores está en tinieblas. No pueden entender el Evangelio. Por eso la Escritura dice que para los que están perdidos, dice, el Evangelio es locura para ellos. Es necedad. Es algo tonto, es estúpido. ¿Por qué? Porque tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones, dice Pablo en Efesios 4:18. O sea, la persona antes de estar en Cristo está en tinieblas espiritualmente hablando. Bien. Se mantienen alejados de la luz y por lo tanto ignoran la verdad. Ignoran la verdad. El resultado, amado hermano, es una ceguera espiritual y moral voluntaria. O sea, las personas del mundo están ciegos espiritualmente y están obviamente corruptos moralmente. La Biblia también utiliza la luz para describir el conocimiento de Dios. ¿Ok? Sabe que la Biblia expresa la obra reveladora del Espíritu Santo como la iluminación. La iluminación. O sea, usted y yo no podemos entender la Escritura si no somos iluminados por el Espíritu Santo. Si Él no abre nuestros ojos espirituales para poder ver la verdad. ¿Ok? Y el término teológico es somos iluminados. Dios abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad revelada en su palabra. Bien, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos percibir lo desesperado que es la condición de toda persona que está sin Cristo. Porque todo aquel que está sin Cristo, dice la Escritura, que está en camino de muerte, está en camino al castigo eterno, ¿verdad? Y nuestra incapacidad para alcanzar nuestra salvación por medio de nuestras propias obras, de nuestras buenas obras. Y es por eso que Pablo oró. En Efesios 1, 17 al 18, Pablo oró por los cristianos de Éfeso. ¿Para qué? Para que, dice Pablo, para que el Padre de gloria les diera espíritu de sabiduría y de una revelación de un mejor conocimiento de Él, y para que los ojos de su corazón, note lo que dice a continuación, fueran iluminados. Iluminados. O sea, hasta que Dios no nos ilumina, nosotros no podemos ver la luz. Estábamos ciegos espiritualmente. ¿Sabe? Y hasta que un ciego no recibe la restauración de la vista, no puede ver. Usted puede poner a un ciego en el lugar donde está la luz más potente, pero como su órgano visual está afectado, está dañado, es incapaz de ver. Pero cuando ese órgano es restaurado, entonces es capaz de ver la luz. El Señor infunde luz en nuestra alma. ¿Para qué? Para que veamos a Cristo por la fe. Y al ver a Cristo por la fe, entonces nuestro corazón se enciende y la luz se apodera de nuestro hombre interior. De modo que no solo vamos a ver la luz, sino que también tendremos esa luz en nosotros mismos. ¿Sabe? Y aquí Jesús dice algo que es importante, y es que dependiendo de la ubicación de la lámpara,
así será la influencia que tenga la luz. Porque si usted pone una lámpara en cierto lugar, puede incluso impedir que la luz se expanda y llegue más lejos, ¿cierto? Un candelero era el lugar apropiado para colocar la lámpara. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar más alto donde la luz podría incidir en toda la habitación. Imagínense si esas luces estuvieran puestas debajo de las bancas, ¿ok? No veríamos bien, no podríamos ver bien. Y lo que está diciendo el Señor aquí, amado hermano, es que así cada cristiano, en lugar de esconder la luz que tiene, en lugar de esconder su fe, debe hacer una confesión pública para que todos puedan ver su luz brillando. ¿Ok? Donde quiera que estemos, usted y yo debemos hacer brillar la luz de Cristo ante los hombres. Debemos proclamar a Cristo a todos aquellos que están sin Él, para que ellos también puedan conocerla. Amados, hemos examinado los ejemplos y finalmente vamos a analizar la exhortación de Jesús. La exhortación de Jesús, ¿verdad? Y esta exhortación es para ti y es para mí. Es para todos aquellos que decimos ser cristianos, todos aquellos que decimos amar a Cristo. Note lo que dice el Señor en el verso 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense, ante todo, una luz es algo que debe ser visto. Es algo que debe ser visto, ¿verdad? Así pues, el punto de Jesús es que nuestra fe es algo que debía ser visto por todos. Debía ser percibido por todos. Como dijo algún predicador, no puede existir el discipulado secreto, porque o el secreto destruye el discipulado o el discipulado destruye el secreto. O sea, nosotros como cristianos tenemos que entender que tenemos el mandato del Señor de brillar en este mundo, de hacer brillar la luz de Cristo para que este mundo que está en oscuridad reciba la luz que solamente Cristo puede dar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo enseñó esta verdad mediante una ilustración del Antiguo Testamento. O sea, Pablo utilizó un pasaje del Antiguo Testamento para enseñar esta verdad a lo que se refiere Cristo aquí, cómo nosotros debemos brillar ante los demás, ¿verdad? Pablo usó el ejemplo de Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés ascendió en el monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿verdad? Estuvo 40 días en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y cuando Moisés, después de esos encuentros con el Señor, él descendía, su rostro resplandecía, su rostro brillaba con una gloria que había sido transferida, ¿ok? Porque esa gloria era la gloria de Dios que estaba allí presente. Y el rostro de Moisés brillaba con una gloria transferida, como resultado de que había estado en la misma presencia de Dios. Y la Biblia nos dice que la gloria era tan brillante que al bajar de la montaña, Moisés tuvo que cubrir su cara con un velo para que las personas no se asustaran al verlo. ¿Por qué? Porque la luz deslumbraba al pueblo. Y Pablo, usando esta analogía, esta experiencia, Pablo lo usó como argumento en 2 Corintios capítulos 3 y 4. Y lo que está diciendo Pablo es que así como Moisés, estando en la presencia de Dios, brillaba ante los demás, usted y yo que estamos en la presencia de Cristo, que Dios habita en nosotros, debemos brillar en el mundo. Esa es su analogía, ¿verdad? Debemos brillar con la misma gloria como resultado de que usted y yo también tenemos una relación personal con Dios a través de Cristo. Y nosotros deberíamos brillar como mismo brilló Moisés. De tal manera que todos los que nos rodean deberían ver esa gloria de Cristo reflejada en nuestros rostros. La luz que brilla en cada cristiano
proviene de la presencia misma de Dios que habita en él. Dios habita en usted, hermano. Entienda eso. Dios habita en mí. La Biblia dice que cuando uno recibe la salvación que Dios nos ofrece, la Santísima Trinidad viene a habitar por la fe en nosotros. Esa es una realidad increíble que nos enseña la Escritura. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios, el Dios Santo, el Dios que es luz, habita en usted y habita en mí. ¿Ok? La luz que brilla en cada uno de nosotros proviene del hecho de que Dios está en nuestros corazones. Ahora, la gran pregunta es, ¿ven las personas que nos rodean la gloria de Cristo en nosotros? ¿Ven la luz de Dios en ti y en mí? ¿Eres tú, soy yo, la luz del mundo? ¿Sabe? La aplicación es muy sencilla. Jesús nos dice aquí, nos exhorta aquí a que hagamos la diferencia en este mundo, a que ejerzamos una poderosa influencia en este mundo. Este mundo está en tinieblas, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres la luz que debe ejercer una poderosa influencia sobre las tinieblas. Seamos la luz del mundo, hagamos la diferencia y ejerzamos una influencia piadosa, ¿ok?, en un mundo que está en oscuridad. Hagamos hoy delante del Señor un pacto, ¿verdad?, en nuestros corazones, de que realmente nos vamos a comprometer a brillar, a hacer brillar la luz de Cristo, para que todos aquellos que estén alrededor nuestro vean esa luz y también puedan recibir la salvación que tú y yo tenemos. No ocultemos más el hecho de que somos cristianos, sino que hagamos testimonio con nuestro vivir y con nuestra predicación de la obra de Dios y mostremos al mundo que realmente nosotros somos la luz del mundo. Te invito a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es sumamente clara, Señor. Y en ella tú nos enseñas que tú eres la luz original. Y, Señor, sin ti, todo aquel que está sin ti está en tinieblas. Damos gracias porque viniste al mundo en Jesucristo. Él es la luz que vino a darnos luz a nosotros. Y es a través de Cristo que hemos sido iluminados para poder comprender las preciosas verdades del Evangelio. Es en Cristo que hemos sido iluminados para poder brillar, Señor, recibir esa luz que proviene de ti en un mundo que está en oscuridad. Padre, ayúdanos a entender la preciosa misión que tú nos has dado de ser luz en un mundo que está en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a brillar en cada momento, en cada lugar. Señor, allí donde tú nos pones, en nuestros hogares, en los trabajos, en las escuelas, donde quiera que estemos, Señor, que allí brillemos con la luz de tu Evangelio, con la verdad, para que las personas que están sin ti, aquellos que están en tinieblas, puedan ver tu preciosa luz y también puedan, Señor, recibirla algún día. Padre, danos el valor para obedecer este mandato que tú nos das, de ser luz en un mundo de oscuridad. Y permite que entendamos que esto no es una opción para nosotros, sino que es nuestra responsabilidad. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo sea el que aplique esta enseñanza y nos ayude, Señor, a ponerla en práctica, a ponerla en obra, y que de hoy en adelante todos nosotros hagamos brillar la luz de Cristo donde quiera que estemos. Lo pedimos en su precioso nombre y te damos gloria. Amén y amén y amén.